¿Has tenido la sensación de querer reorganizar todo a tu alrededor? ¿Ves cosas viejas que quisieras botar? Y si miras a tu alrededor, ¿sientes que hay demasiado desorden y cosas acumuladas? Bueno, de hecho, eso es una buena señal de que quieres un cambio en tu vida. Pero imagínate que un día te despiertas y te encuentras con que tu casa se ve de esta manera. Seguramente no te diste cuenta, pero de un momento para otro empezaste a acumular cosas que no necesitas. Papeles que no usas, libros que nunca leíste, cuadernos del colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy te hablaremos de algunos casos que impactaron en su momento, dado el nivel tan grande de acumulación que llegaron estas personas, y hablaremos del trastorno de acumulación compulsiva. Además, vamos a hablar un poco de por qué nos cuesta desapegarnos de cosas materiales y terminamos acumulando cosas inútiles. Quédate hasta el final porque hablaremos de algunos tips que te pueden empezar a ayudar a deshacerte de esas cosas viejas que ya no usas. Bienvenidísimos a un episodio más de Psicocharlas. Pónganse cómodos, cojan su tecito, cafecito de confianza y ahora sí, acompáñennos a conocer estas historias de la vida real que te dejarán la cabeza. ¿Cómo viven los acumuladores compulsivos? Empecemos por los hermanos Collier, Homer y Langley Collier. Es un poco difícil su pronunciación, pero nos vamos a referir como Homer, el hermano mayor, y Langley como el hermano menor de esta historia. Estos hermanos han sido objeto de películas, novelas, obras de teatro y entre otras cosas, dado que acumularon más de 100 toneladas de basura en aproximadamente 14 años. Homer y Langley venían de una familia bastante acomodada de la élite, la familia Collier. Esta familia tenía una mansión ubicada en la zona de Harlem. La mansión tenía 4 pisos y demasiadas habitaciones donde crecieron los hermanos con bastantes comodidades sin hacerles falta nada económico gracias a la fortuna familiar. En el año de 1920, estos hermanos Collier pierden a sus padres y desde ahí empiezan a tener sentimientos de soledad, de abandono y más porque seguían viviendo en esta mansión tan grande. Es a partir de ahí que empiezan a querer conservar todas las cosas valiosas para la familia y también empiezan una acumulación compulsiva con objetos que eran valiosos emocionalmente para ellos. En 1932, Homer pierde la vista a causa de un derrame cerebral. Y es ahí donde Langley queda encargado de ser el que suministra todo lo necesario a la casa. Lo que no se esperaban es que Langley empezaría a transportar muchas cosas a la casa, cosas de todo tipo, desde latas, botellas, periódicos viejos, hasta ametralladoras antiguas, instrumental quirúrgico, rastrillos, acordeones, violines y pianos de cola. Entre las cosas más extrañas que logró reunir se encontraba una máquina de rayos X, ceras de animales, esqueletos de caballos y de vacas, un Ford T e incluso una piragua que es como una canoa muy parecida a la que su padre usaba para ir a trabajar. Y aquí ya no era un tema de que guardaban cosas valiosas o útiles. No, Langley empezó a traer a la mansión y a llenarla de basura, restos, cosas sin ninguna funcionalidad o valor. La situación de la mansión cambió a una situación bastante insalubre, poco higiénica. Y los hermanos terminaron aislándose socialmente de todo el mundo. En este caso podemos hablar de un síndrome de Diógenes que es un poco más extremo que la acumulación compulsiva. ¿Por qué? Porque es un trastorno de la conducta que se caracteriza primero por el descuido del autocuidado, ya no se preocupaban por su higiene, por su alimentación. Además se da una acumulación de objetos totalmente inservibles. Ellos acumulaban esqueletos de animales, vísceras y entre otros objetos que no eran necesarios. Además se aislaron totalmente de la sociedad y el único que salía era su hermano menor por suministros. También se caracteriza por la autonegligencia, es decir, ya no hay un cuidado personal ni físico de la persona. Y el hermano menor empezó a ser acusado de haber asesinado a Homer, ya que Homer no se había vuelto a ver por ningún lado. Entre la presión de la prensa por saber qué era toda esa basura acumulada y qué había pasado con Homer, los hermanos decidieron tomar medidas y desconectaron la línea telefónica, los cables del timbre e idearon toda una red de túneles hechos de basura y trampas para que su privacidad no se viera invadida. A finales de 1947, desafortunadamente una pila de basura aplastó a Langley, el hermano menor. Esta pila de basura estaba llena de libros, de revistas, y ellos la hacían como forma de barricada detrás de las ventanas para que nadie pudiera entrar. También utilizaban estas pilas de basura para hacer túneles dentro de la mansión. El 21 de marzo, un vecino llama a la policía y alerta sobre un olor terrible que estaba emanando la casa de los hermanos. La policía se alerta, llega a la casa y se abre paso a través de la cantidad de basura acumulada y de la multitud de personas que estaban alrededor. Cuando por fin la policía logra ingresar a la casa, se encuentra con muros de basura
detrás de las ventanas y cientos de objetos que obstaculizaban el paso a través de las puertas. Además, se destaca la cantidad de ratas que habían en la casa. Encontraron al hermano mayor ciego y paralítico sentado en una silla, vestido de vagabundo y con su cabeza apoyada en sus rodillas. Según estudios forenses, él había muerto hace algunas pocas horas por falta de agua y de alimentación. Durante semanas buscaron a Langley y después lo encontraron con su cuerpo ya comido por las ratas y en avanzado estado de descomposición. Él fue más difícil de encontrar porque, como sabemos, le cayó una pila de basura encima. Las autoridades tardaron casi un mes en vaciar la casa de toda la basura que tenía. Después ordenaron demoler hasta los cimientos de esta casa. Y de ahí se construyó el Parque de los Hermanos Collier, un homenaje por parte del Ayuntamiento de Nueva York a estos dos millonarios. El caso de Edith Bouvier y su hija. Más conocidas como Big Eddie y Little Eddie. El caso de ellas dos es muy famoso gracias a un documental que se lanzó en 1975 que se llama Great Garden. Las dos pertenecían a una clase social muy importante en los Estados Unidos porque Big Eddie era la tía de Jacqueline Kennedy, que era la primera dama de los Estados Unidos. Big Eddie compró una mansión en el año 1924 junto a su esposo. Y en el año 1931 se divorcian, quedando Big sin un ingreso estable fijo para mantener la mansión. A pesar de ser de la alta sociedad, su vida económica empezó a tener dificultades. No volvió a casarse ni tuvo un ingreso estable. Esta situación la hizo aislarse de la sociedad y pasar muchos días encerrada en la mansión. Digamos que fue el primer paso para que se convirtiera en acumuladora y empezara a vivir en condiciones insalubres. Little Eddie soñaba con tener una carrera artística exitosa, pero nunca logró estabilizarse ni independizarse. Es por eso que en los años 50 vuelve a la mansión con su mamá y juntas se encierran. Esto empezó a deteriorar su salud física y su salud emocional. La pérdida de estatus social, la codependencia que tenían entre ellas dos, la falta de una red familiar que las apoyara, que las ayudara, hizo que ellas empezaran a desarrollar patrones de acumulación compulsiva. Aclaremos que aunque nunca tuvieron un diagnóstico formal de trastorno de acumulación, sí tenían patrones típicos como lo son: dificultad para desechar objetos, le tenían un valor excesivo a las pertenencias y también justificaban las cosas que eran inútiles, deterioro del espacio vital. El desorden era tan grande que solamente 3 de las 28 habitaciones estaban habilitadas para ser usadas. Encontraron comida, montones de basura y desechos de animales en la casa. Dado que llevaban más de 20 años encerradas, su percepción de la realidad comenzó a alterarse. No eran conscientes de que tenían un problema y de hecho por eso permitieron que entraran a grabarlas. El hecho de que las grabaran las hacía sentir que aún pertenecían a la alta sociedad. Ellas se negaban a ver que la mansión tenía un deterioro y se aferraban mucho a la idea de pertenecer aún a la alta sociedad. A la familia Kennedy no le gustó nada la idea de este documental. No le sonaba que saliera algo donde se hablara mal de un integrante de esta familia perfecta. La idea de que los trapos sucios de la familia salieran a la luz no era muy agradable que digamos. Sin embargo, cuando el documental salió a la luz, Jacqueline Onassis, la ex primera dama y su sobrina, pagó una gran suma de dinero para que la mansión fuera limpiada. Big Eddie falleció en 1977 en la mansión. Su salud física y mental estaban muy afectadas. Imagínate, ella vivía en medio de la basura, de la sociedad, de las bacterias y mentalmente también sufría porque le daba muy duro el aislamiento social, el que su familia no la apoyara y vivía un poco en el pasado, en recordar esos años en que perteneció a la alta sociedad. En 1979, tras la muerte de su madre, Little Eddie decide vender la casa con la condición de que ésta no sea demolida. Ella vivió hasta los 82 años en Florida y murió en el 2002. ¿De qué se trata el trastorno de acumulación compulsiva? Ya hemos visto algunos síntomas del trastorno de acumulación en estos casos, pero para que entendamos mejor su situación, tenemos que saber que en el trastorno de acumulación se siente una dificultad enorme por deshacerse de las cosas. La sola idea de imaginar que van a perder estos objetos les genera una angustia enorme. Sienten la necesidad gigante de guardar todas sus pertenencias. Una persona con un trastorno de acumulación sufre mucho ante la idea de deshacerse de los objetos. Independientemente del valor que estos tengan, no pueden deshacerse de estos. Lo irónico es que el trastorno de acumulación se asocia con el perfeccionismo y el miedo a tomar una mala decisión. Ejemplo, botar algo que después voy a necesitar. Es curioso que las personas que sufren de acumulación compulsiva a veces tienden a darle significado y personificación a los objetos que acumulan. La psicóloga del hospital Foris Lafemme, Sana Rubiana, menciona que algunas personas les dan características humanas y hasta
tienden a pensar que son personajes que conviven con ellos. Y este trastorno no tiene nada de inofensivo. Podemos encontrar secuelas en áreas como emocional, física, social, financiera e incluso legal para la persona y para su familia. Estudios recientes que utilizan neuroimagen han demostrado que las personas que sufren de una acumulación compulsiva tienen una actividad anormal en la parte del cerebro que se encarga de la solución de conflictos, de la regulación emocional y el control ejecutivo. La acumulación también se desarrolla para llenar un vacío emocional. Es una forma de encontrar consuelo. De hecho, las personas acumuladoras no lo ven como un problema, ya que consideran que todos los objetos que tienen son apreciados para ellos. Los espacios vacíos pueden sentirse como un vacío que debe llenarse, afirma la doctora Chena George, psicóloga consejera del Hospital Fortis Malar. ¿Por qué nos aferramos a las cosas materiales? Salgámonos un poco del trastorno y hablemos de situaciones más cercanas. Todos conocemos o somos alguien que ha acumulado más cosas de las que necesita, cosas que a la final son innecesarias. Nos arraigamos tanto a las cosas que atesoramos como en nuestro pasado. De hecho, cuando las personas sacan lo que han acumulado, se dan cuenta que ya no es lo que quieren, afirma la doctora Rachida Musfata, psicóloga clínica y psicoanalista. Tenemos esa voz interior que nos dice, ¿y si mejor lo guardo? Que nos dice, por si acaso, lo voy a guardar. Hay algunas características que nos hacen aferrarnos a lo material, como son la nostalgia, el optimismo excesivo de pensar que después nos vamos a poner esa prenda que ya no nos ponemos, que después vamos a usar ese objeto para X o Y razón, los recuerdos que nos da ese objeto, la manera en que nos hace sentir y también la pereza de pensar en elegir qué sirve y qué no sirve. ¿Cómo deshacernos de las cosas que no necesitamos? Hay una filosofía de vida que seguramente ya has escuchado y es el minimalismo. Su principal enfoque es encontrar simplicidad y reducir las cosas que no necesitamos, para enfocarnos en encontrar claridad. Básicamente justifica el vivir con pocas cosas para tener menos ruido y podernos concentrar en lo importante. La filosofía nos guía a minimizar las cosas que nos hacen perder tiempo, que nos hacen gastar energía extra o que nos distraen. Pero bueno, para no llevarlo a un extremo, te vamos a dar los siguientes tips en concreto que te pueden ayudar. Ponte algunas tareas o retos. Ejemplo, por un mes durante todos los días vas a botar una cosa que consideres que ya no necesitas. Asimismo, en tu mesa de trabajo puedes buscar 5 cosas, botarlas, tomar una foto y en 3 meses volver a hacer la misma dinámica. Te aseguro que ahí van a haber nuevas cosas que ya no necesitas. No le tengas miedo al cambio. El deshacerte de cosas que ya no te sirven te da esa sensación que tienes el control de tu entorno y de tu destino. Además, te hace entrenar esa habilidad de la toma de decisiones. Es pensar que tú tienes el poder más allá de las cosas y que despegues de la idea de que la felicidad la da el consumir. Sé más consciente de las cosas innecesarias que compras. Muchas veces nos fijamos más en la emoción y en la dopamina que nos da comprar nuevas cosas que en la verdadera utilidad que le podemos dar a estas cosas. En cuanto a la ropa, puedes clasificar esa ropa que lleva 3 años en el armario y regálala. Además, hay ropa que sientes que ya no es de tu estilo, que ya no te queda como antes. Sigue ese instinto de cambio y regálala. Es mejor tener un armario medio vacío que un armario repleto de cosas que ya no te pones. Si el objeto está en buen estado o es reparable, no lo botes. Dónalo, véndelo o regálalo. Hay cosas que, aunque para ti ya no son funcionales, para otras personas sí pueden ser muy útiles. Y de hecho también puedes estar ayudando a disminuir la contaminación. Dedica unos minutos a pensar en el cambio que ha traído para ti la decisión de deshacerte de algo. Conclusiones y cierre. Los trastornos muchas veces se dan por un malestar emocional que no se trabajó bien y que terminó avanzando y desencadenando en algo compulsivo, es decir, que no lo pueden dejar de hacer. En los casos que vimos, tristemente no hubo un acompañamiento familiar, social o profesional. Pero tengamos en cuenta que todas las personas pasamos por situaciones particulares que pueden generar que desencadenemos o no en trastornos como el compulsivo. Aunque nuestra situación no se asemeja a un trastorno tan grave como es el trastorno de acumulación compulsiva, sí podemos reflexionar un poco sobre las cosas materiales que tenemos a nuestro alrededor que realmente ya no tienen un sentido útil para nosotros. No estamos hablando de que vayas a votar solo por votar, sino de que seamos más conscientes de qué necesitamos y qué no, que podamos tomar el control de las cosas desde el inicio, desde el momento de la compra, y ya después saber que podemos darle una segunda oportunidad y que es definitivamente necesario que ya salga de nuestra casa.
Por eso, si te gusta el contenido que mezcla un poco de ciencia, psicología y reflexión, este es tu espacio. No olvides darnos like, compartir, dejar algún comentario y activar la campanita para no perderte nuestros siguientes episodios. Déjanos en los comentarios si conoces a alguien que le encanta guardar cosas innecesarias o si tú eres ese alguien. Nos encanta leerlos. Y recuerda, cuando sacamos algo que ya no nos sirve, siempre llegan cosas mejores.